Ahora voy a explicar un problema, ¿sí? Que es un problema que combina la parte de colisiones y energía, ¿sí? Es un problema de parcial. Yo lo único que hice fue quitar los valores y en su lugar lo reemplacé por valores genéricos, es decir, reemplazo la masa M1 por M sub 1, la masa M2 por M sub 2, la distancia D por D justamente, para que no perdamos el tiempo haciendo cálculo, que entre paréntesis aprovecho para decirle, practiquen mucho porque ustedes cometen muchos errores a veces con la calculadora, ¿sí? Pero es para que la clase sea más corta y podamos enfocarnos más en lo que importa, que son los conceptos físicos. Ya la parte matemática a esta altura ya la tenían que dominar. Entonces, lo leamos rápidamente el enunciado. Me dice, una masa M1 se desplaza sobre una superficie rugosa con coeficiente roce dinámico mu sub d. Se desplaza una distancia d antes de colisionar plásticamente con otro bloque de masa M sub 2 que se encuentra en reposo, aquí yo lo agregué, en un punto B que coincide con la posición de relajación de un resorte con constante fuerza K, que es una constante que describimos en la clase anterior. El apartado A me dice, usando conceptos de energía, determinar la rapidez del bloque de masa M sub 1 inmediatamente antes de colisionar. Entonces, para eso hacemos un esquemita. Fíjense. Al inicio tenemos un bloque con masa M sub 1, que está aquí indicado, que se mueve con una cierta velocidad inicial v sub 0 hacia la derecha, en busca de colisionar con la masa M2, la cual se encuentra en reposo y está indicado acá al poner que la velocidad de 2 es igual al vector nulo. ¿Sí? Este bloque M2 se encuentra en una posición B, que es una posición de relajación del resorte, es decir, este resorte está acá denotado a la derecha, que tiene una constante K. Cuando está en esta situación acá ilustrada, es decir, cuando el bloque B que está conectado a él se encuentra en el punto B, el resorte no está ni estirado ni comprimido, es decir, el resorte no está deformado. Eso significa que el punto B sea la posición de relajación del resorte, es decir, que el resorte no está ni estirado ni comprimido, por lo tanto, en este instante no le está haciendo ningún tipo de fuerza sobre el bloque M2, es decir, la fuerza elástica es cero, porque el resorte no está deformado, no tiene ni estiramiento ni compresión. Volviendo a lo que respecta a la masa M1, esta se mueve a través del tramo AB, una distancia D, que está indicada acá en rojo, a través de esta superficie rugosa, ¿sí? Hasta colisionar con el bloque M sub 2 que se encuentra en el punto B. Desde luego, esta masa M sub 1 experimenta un desplazamiento, dibujado acá el vector en verde, delta de X a sub B hacia la derecha. Ahora bien, resolvamos el primer apartado utilizando conceptos de energía. Yo planteé dos formas. Lo que me pide esto es que calcule, la rapidez, que yo voy a llamar rapidez 1, ¿sí? Que tiene el bloque 1 inmediatamente antes de colisionar con el bloque ubicado en el punto B. Entonces, ¿sí? Acá dice, antes de colisionar. Es un instante antes de colisionar, o sea, falta una millonésima de segundo para que colisionen. Bueno, yo ahí le calculo la rapidez 1 a esto. Para eso hacemos como siempre un diagrama de cuerpo libre de la situación. Sobre el bloque de masa M1 actúa el peso 1, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el bloque, la normal 1, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque, y como este bloque se está moviendo hacia la derecha en una superficie o a través de una superficie rugosa, entonces la superficie ejercerá sobre el bloque una fuerza de roce, que es la fuerza de roce dinámica, dado que existe un movimiento de frotamiento entre la superficie en contacto, que va hacia la izquierda buscando oponerse a ese movimiento de frotamiento. Desde luego, por simple geometría, es evidente que el módulo del vector de desplazamiento XAB es igual a la distancia D que este bloque experimenta cuando se mueve desde A hasta el punto B, que es donde calculo la rapidez antes de colisionar. Bueno, la primera forma de trabajar esto, chicos, consiste en emplear el teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética. El trabajo neto ya saben que es la suma algebraica de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas que actúan sobre la masa M1, tanto conservativas como no conservativas. Entonces esto será el trabajo hecho por la normal, más el trabajo hecho por el peso, más el trabajo hecho por la fuerza de roce dinámica y no hay más fuerza. Recuerden que en el tramo AB el resorte no interactúa o no actúa sobre la masa M1, ¿sí? La masa M1 no está interactuando con el resorte, por lo tanto no hay fuerza elástica en este tramo. Ahora bien,
Del dibujito este, y es lo importante de hacer el diagrama en cuerpo libre con el vector de desplazamiento y todo indicado a un lado, vemos que la normal y el vector de desplazamiento son perpendiculares. Por lo tanto, el trabajo hecho por la normal es cero. El peso y el vector de desplazamiento también son perpendiculares. Por lo tanto, el trabajo hecho por el peso es cero. Entonces, esta expresión de acá de trabajo neto igual a cambio de energía cinética se me reduce simplemente a trabajo de la fuerza dinámica igual al cambio de energía cinética. Como la fuerza de roce dinámica es constante, puedo aplicar la fórmula, entre comillas, que me dice que el trabajo hecho por una fuerza constante es el producto escalar de la fuerza, en este caso la de roce dinámico, por el desplazamiento. Y esto será igual al cambio de energía cinética 1. Del álgebra, ustedes saben que resolver este producto escalar es igual a hacer, por propiedad, el producto de los módulos, módulo de la fuerza dinámica por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Y vemos el dibujito acá. En el dibujito acá se ve clarito que el vector de desplazamiento va hacia la derecha, el vector fuerza dinámica hacia la izquierda. Y el ángulo que forman es 180 grados entonces. Por lo tanto, acá va coseno de 180, que es igual a menos 1. Desde luego, todo es igual al cambio de energía cinética 1. El módulo de fuerza roce dinámico, ya saben de antes que es igual al mu dinámico por el módulo de la normal. ¿Sí? Y el coseno de 180 ya lo sustituyo por el signo menos directamente acá. A su vez, para esta situación que tenemos, como el movimiento de esta masa es hacia la derecha, es decir, no acelera verticalmente, sabemos que el módulo de la normal y el módulo del peso son iguales. Es decir, la normal y el peso son opuestos. Por lo tanto, el módulo de la normal será igual al módulo del peso, esto es, el módulo de la normal es m1 por g. ¿Para qué uso eso? Para reemplazarlo acá. Yo sé que la normal en módulo es igual a m1 por g, que es la sustitución que hice de un paso a otro. El módulo del desplazamiento, ya sabemos que es igual a d, lo vimos por simple geometría. El cambio de energía cinética será la energía cinética al final, que es un medio de m1 por la rapidez 1 al cuadrado, menos la energía cinética al inicio, que es un medio de m1 por la rapidez inicial al cuadrado. Rapidez 1 o v sub 1 es como llamo la velocidad inmediatamente antes de colisionar con el otro bloque. Despejando de acá, me queda que la rapidez 1 es igual a esto de aquí, donde todo es dato. La rapidez inicial, el coeficiente aerodinámico, g, que es 9,81, y d. Con eso quedaría resuelto este primer apartado. Pero antes voy a explicar la segunda forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo, chicos, es que utilicen el teorema trabajo de fuerzas no conservativa igual al cambio de energía mecánica. El trabajo de fuerza no conservativa, como el nombre mismo lo indica, es el trabajo que resulta de sumar todos los trabajos hechos por todas las fuerzas que no sean conservativas. Recordemos rápidamente. Fuerzas conservativas son el peso, la fuerza elástica y la eléctrica. La eléctrica recién la van a ver en física 3. Entonces, el trabajo de fuerza no conservativa va a ser la suma de los trabajos hechos por todas las fuerzas que no sean ni el peso ni la fuerza elástica. En el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que yo lo podría completar acá para este dibujito, fíjense, aquí está peso y normal 1, y bueno, desde luego, haciendo un abuso, vamos a tener así, la fuerza de roce dinámica. Las únicas fuerzas no conservativas que hay actuando son la de dinámica y la normal. Entonces, el trabajo hecho por fuerzas no conservativas será el trabajo hecho por la fuerza de roce dinámica más el trabajo hecho por la normal, ¿sí? Que en este caso será la normal del cuerpo 1. Pero ya sabemos que la normal y el vector de desplazamiento son perpendiculares, por lo tanto el trabajo hecho por esa normal es igual a 0. Ahora bien, el cambio de energía mecánica, si vuelven a las clases anteriores o van a las teorías, van a saber que es igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial gravitacional, más un hipotético cambio de energía potencial elástica. Pero en el tramo AB, la masa todavía no interactuaba con el resorte, entonces no había energía potencial elástica porque no hay ni siquiera fuerza elástica. Entonces tenemos cambio de energía cinética 1 más cambio de energía potencial gravitacional. Yo les dije, cuando trabajen con energías potenciales gravitacionales, siempre deben fijar un nivel de referencia. Ese nivel de referencia es siempre horizontal, y por horizontal se entiende perpendicular al peso, y lo fijan al nivel que ustedes quieran. Lo que yo les aconsejo, fíjenlo en el mismo nivel que el plano por el cual se está moviendo la masa en cuestión. Entonces, en este contexto, fíjense,
La energía potencial, ustedes saben que es la masa por G por la altura respecto al nivel de referencia. En A la altura es 0 y en B la altura es 0. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional en A es m1 por G por 0, que es 0, y la energía potencial gravitacional en B es m1 por G por 0, que es igual a 0. Ya que tanto en A como en B la altura respecto al nivel de referencia es 0 para el bloque. Entonces el cambio de energía potencial gravitacional, chicos, es igual a 0. Volviendo a mi ecuación, ya sabemos que el cambio de energía potencial gravitacional es 0, entonces me quedará trabajo de fuerza velocidinámica, dado que el trabajo por la normal era 0, igual al cambio de energía cinética 1. Fíjense entonces que llegamos por el segundo método exactamente a la misma ecuación que hemos llegado por la primera forma. Eso implica, chicos, que cualquiera de los dos métodos me va a dar un valor correcto de rapidez. Eso es lo que corresponde a este primer apartado A y queda finalizado. El apartado B, vamos a hacerle acá un acercamiento, me dice: determine la máxima compresión o deformación experimentada por el resorte, sabiendo que a la derecha del punto B no existe rozamiento alguno con la superficie. O sea, fíjense, yo aquí lo anoté. En el tramo AB, la superficie era rugosa, pero a la derecha de B ya es sin roce. ¿Ven? ¿Está aquí anotado? Interpretemos físicamente el problema, chicos. En el primer punto, en el primer apartado, ¿sí?, de nuestro problema, tenemos que la masa M1 parte con una velocidad inicial y se mueve una cierta distancia D hasta la posición B. ¿Sí? Un instante antes de colisionar, ¿sí? O sea, todavía no han colisionado, están a punto de colisionar. Imagínense, falta una millonésima de segundo para que colisionen, pero todavía no colisionaron. La masa M1 se mueve con la velocidad V sub 1 que calculamos en el apartado A, que es la velocidad justamente inmediatamente antes de colisionar con el bloque 2, ¿sí? Entonces, inmediatamente antes de colisionar tenemos la masa M1 con velocidad V1 y la masa M2 con una velocidad nula porque estaba en reposo, ¿se acuerdan? Además, estas masas, ambas, antes de colisionar, se encuentran en el punto B. Aquí ya está actuando el resorte. Inmediatamente después de colisionar, si ustedes recuerdan, yo le definí la colisión como una interacción muy intensa y de muy corta duración. El hecho de que sea de muy corta duración quiere decir que la colisión tiene lugar esencialmente en el mismo punto B. O sea, no hay tiempo de que estas masas se muevan de forma apreciable respecto del punto B. Por lo tanto, si en el punto B antes de colisionar, un instante antes de colisionar, la masa M1 tenía la velocidad V1 y la masa 2, la velocidad 2 igual a nula, o sea, en reposo, bueno, inmediatamente después de colisionar van a seguir en el mismo punto B, porque prácticamente ya no tienen tiempo de moverse, desde que empieza hasta que termina la colisión. Pero después que termina la colisión, ya la velocidad con la que se mueven ambas masas es la misma y es igual a la velocidad U. ¿Cómo sé que esa velocidad es la misma? Porque la colisión, el enunciado me asegura que es plástica. Me dice, la colisión es plástica. Entonces, ¿cuál es la característica de la colisión plástica? Los cuerpos quedan unidos y por lo tanto se mueven con la misma velocidad. En el caso U. E insisto, en el mismo punto B. Es decir, antes y después de la colisión, mejor dicho, inmediatamente antes e inmediatamente después de la colisión, los dos bloques se encuentran en el mismo punto B, porque la colisión es de tan corta duración prácticamente no tienen tiempo de moverse desde que empieza hasta que termina la colisión. Desde luego, después que terminó la colisión, ¿sí?, como esto ya está moviendo con una velocidad U, transcurrido un cierto tiempo van a empezar a comprimir el resorte, ¿sí?, hasta que se van a detener nuevamente en el momento en el que el resorte alcance la compresión máxima y que es lo que me pide el problema. De hecho, es lo que está dibujado acá. En el punto 4, el resorte queda totalmente comprimido. Fíjense, las dos masas, aquí está la línea negra que la separa, M1 y M2, se movieron ahora sí del punto B al punto C hasta que alcanzaron la velocidad nula. La velocidad en el punto C es nula. Y el resorte está totalmente comprimido a una cierta distancia X respecto de B, que era su posición de relajación. Acá está indicado todo, ¿sí? Posición de relajación es el punto B, donde X es igual a 0, y la posición de máxima compresión es el punto C, ¿sí?, donde si quieren, de paso podríamos agregar en ese punto de máxima compresión, la velocidad C es igual a 0. Bien, interpretado físicamente el problema, comenzamos a resolverlo. Lo primero que vamos a resolver es la colisión. La colisión, insisto, tiene lugar en el punto B. ¿Qué es lo que ocurre en esta colisión? Vamos acá, que yo creo que lo hice de nuevo el dibujito. Sí, acá está.
En la colisión, la masa M1 se movía inmediatamente antes de colisionar con la masa M2 con la velocidad v sub 1 que nosotros calculamos en el apartado A. Se supone que esta distancia que está aquí entre las masas dibujadas es microscópica, porque ya están a punto de colisionar, ¿sí? Mientras que la velocidad de la masa 2 es nula. Inmediatamente después de colisionar, las dos masas, como la colisión es plástica, se mueven con la misma velocidad u hacia la derecha, como se ve acá. Ahora bien, aplicamos la conservación del momentum lineal para resolver la colisión. La conservación del momentum lineal me dice el P del sistema al inicio igual al P del sistema al final. Esto es, la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, que es 0, porque estaba inicialmente en reposo, igual a la masa 1 por la velocidad que tiene después el choque, más la masa 2 por la velocidad u que tiene después el choque. Estas u son iguales porque la colisión es plástica, se mueven juntas y por lo tanto la velocidad es la misma. Entonces eso me permite sacar factor común u y expresar m1 más m2 por u. Entonces, planteando la igualdad entre esto que está remarcado en rojo y esto que está remarcado en rojo, despejo el vector u. Al despejar el vector u, obtengo esta expresión de acá. Fíjense acá y presten atención a algo. El vector velocidad 1, noten cómo lo escribí. El vector velocidad 1 es todo esto de acá. ¿Por qué puse el módulo versor i? Puse versor i porque en primer lugar, si yo vengo a mi sistema de referencia donde ya está anclado el sistema de eje, y por eso es fundamental que ubiquen el sistema de referencia antes de resolverlo, si no va a estar mal hecho el problema, ¿sí? El vector B1 apunta hacia la derecha, es decir, en la dirección del eje X positivo. Eso implica, chicos, que el vector B1 queda caracterizado por el versor I en la dirección del eje X. Además, como ese B1 tiene una componente en X que es positiva y además es la única componente que tiene, entonces su componente en X coincide con el módulo del vector. Entonces, cuando yo vengo acá al vector B1, lo escribo directamente como el módulo de B1, que es la componente en X, porque en este caso el módulo coincide con la componente en X, versor I. ¿Sí? Importante aclarar eso. No estoy diciendo que el módulo es siempre la componente. Estoy diciendo que en este caso particular, la componente en X del vector, velocidad 1, coincide con su módulo y por eso le escribo así. De acá despejo, ¿sí? Perdón, no despejo, directamente lo que hago es aplicar norma, miembro a miembro, como la noción en álgebra, y me queda que el módulo de U es igual a M1 por la rapidez de 1 sobre M1 más M2. Y esta es la rapidez de los dos bloques después del choque. ¿Por qué digo los dos bloques? Porque quedan pegados, se mueven juntos. Entonces ahora, que ya sabemos cuánto es la rapidez, fíjense que tengo el tramo BC, con la que estos dos bloques terminan de colisionar, ven que están dibujados los dos bloquecitos, se mueven con la rapidez U hacia la derecha en el punto B. Ahora voy a estudiar el tramo BC. Yo ya sé que estos dos bloques, como les digo, se mueven hacia la derecha con la rapidez U que ya conocemos, calculamos anteriormente. Ahora voy a aplicar conservación de la energía mecánica para determinar cuánto se comprime el resorte, es decir, cuánto vale esta distancia X. Para eso venimos acá y recordamos algunas cuestiones. El trabajo de fuerza no conservativa igual al cambio de energía mecánica. En un diagrama de cuerpo libre, ya sabemos que las fuerzas no conservativas, las únicas fuerzas no conservativas que actúan acá, son la normal. Ya acá no hay roce en el tramo BC. El enunciado me dice que acá en este tramo la superficie es sin roce, o sea que no va a haber fuerza de roce dinámica. Entonces, tenemos trabajo de la normal 1 más trabajo de la normal 2 son las fuerzas no conservativas, las únicas que hay. La normal 1 es para el bloque 1, la normal 2 es para el bloque 2. De cualquier manera, ambos bloques se mueven perpendicularmente a las normales y por lo tanto el trabajo hecho por la normal 1 y la normal 2 es 0. Y esto es igual al cambio de energía mecánica. Entonces el cambio de energía mecánica, chicos, es igual a 0. Si el cambio de energía mecánica es igual a 0, quiere decir que la energía mecánica al inicio, es decir, en el punto B, es igual a la energía mecánica al final, es decir, en el punto C. La energía mecánica, recuerden que es la suma de la energía cinética más todas las energías potenciales. Aquí hay, como fuerzas conservativas, está actuando el peso y la fuerza elástica. Entonces acá hay dos fuerzas conservativas, el peso y la elástica. Y por lo tanto, dos energías potenciales, la potencial gravitacional y la potencial elástica. Para trabajar con energía potencial gravitacional, fijan como siempre el nivel de referencia, el cual es siempre horizontal y se lo aconsejo que lo fijen coincidente con la superficie sobre la cual se mueven las partículas. Está aquí indicado en azul. Es obvio que la energía potencial gravitacional en B y en C va a ser cero, porque las alturas tanto en B y en C respecto al nivel de referencia es cero. Entonces, empecemos a hacer las sustituciones. Fíjense, energía mecánica en B es la cinética en B más la potencial gravitacional en B más la potencial elástica en B.
idénticamente para la energía mecánica en C. Como los bloques se mueven juntos, chicos, entonces yo los modelo como si fuesen una única partícula con masa total M1 más M2. Entonces, la energía cinética del sistema en B es un medio de M1 más M2 por la rapidez 1 al cuadrado. ¿Sí? Perdón, acá no es la rapidez 1, es por U al cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo acá. Confundí la notación. Ya hago la corrección. ¿Sí? Es un medio de M1 más M2 por la rapidez U al cuadrado. Ahora bien, la energía potencial gravitacional en B es la masa de la partícula, que es la masa total por G, por la altura respecto al nivel de referencia, que es cero. ¿Sí? Más la energía potencial elástica en el punto B. Pero en el punto B, si ustedes recuerdan, volvemos acá, estamos en la posición de relajación del resorte. Entonces el resorte no estaba ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, la energía potencial elástica es cero. ¿Sí? Y esto quedará un medio de K por 0 al cuadrado, que es el X, es lo que se deforma el resorte, que en B no está deformado, entonces va a 0. ¿Sí? Y quedaría igual a 0. Para el punto C vamos a tener la energía cinética en C. Como en C el cuerpo se detiene totalmente porque la compresión es máxima, volvamos acá. En C el cuerpo se detiene totalmente porque la compresión es máxima. ¿Sí? Yo tenía que hecho el esquemita, ahí está. ¿Ven? Posición de máxima compresión, el resorte ya está totalmente comprimido y las masas ya se detuvieron. La rapidez C es 0, entonces la energía cinética en el punto C, como está aquí indicado, es un medio de la masa total de la partícula por 0 al cuadrado. Más, en el punto C ya saben que la altura respecto al nivel de referencia es 0. Entonces la masa total por G por la altura que es 0 y la energía potencial gravitacional en C es 0. Más un medio de K por X cuadrado, donde esto es la energía potencial elástica en C. Aquí el X ya distinto es 0 porque el resorte está comprimido. ¿Sí? Aquí el resorte está comprimido una cierta cantidad X, como se ve aquí. Despejando de acá entonces, chicos, fíjense lo que le va a quedar. Yo aquí taché con rojo todo lo que se hace 0 y me queda. La energía cinética al inicio es igual a la energía potencial elástica al final. Esto es la conservación de energía en estado puro. Le está diciendo que toda la energía cinética que tenía el sistema al inicio pasó como energía potencial elástica. Es decir, la energía no se pierde, se transforma. Pasó de energía cinética a energía potencial elástica. Finalmente de acá despejamos la cantidad de X, que es lo que se comprime el resorte cuando se comprime totalmente. Despejando encuentran este resultado y con eso queda finalizado el problema. ¿Sí? Esa distancia X es, acá hacemos un zoom, el valor este de acá, que se comprimió el resorte. ¿Sí? Bueno, chicos, simplemente a modo de aclaración, les digo, en este caso, cuando después que las masas quedan pegadas, porque el problema me asegura que es una colisión plástica, las modelo a las dos masas como si fuesen una sola. ¿Sí? Y puedo aplicar entonces todo lo que vimos para conceptos energéticos de una partícula. Solo que siempre tienen en cuenta que ahora la masa es M1 más M2. Bueno, cualquier duda que tengan, por favor, chicos, me avisan, ¿sí?